Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a grabar la clase de hoy, cuestión de que podamos ver un tema que se llama contribución marginal, y vamos a tratar de ver un tema por cada clase, así, bueno, les va quedando más claro y pueden leer el material tranquilos. Voy a compartir pantalla y voy a hacer un repaso con gráfica del tema que vimos la clase pasada, que sería de costos eh, fijos y variables para llegar a explicarles contribución marginal, ¿sí? Bueno, por un lado, acá ustedes como ven en el material, que vamos a tratar de ponerlo al 100%, que es el material que les voy a dar para que ustedes trabajen, no me deja, ahí está. Lo primero que se plantea es cuáles son los costos fijos. Esto nosotros ya lo vimos, lo repasamos igual, que son aquellos costos que, salvo algunas excepciones, se van a mantener inalterables ante los cambios en el nivel de actividad o en el nivel de producción. Entonces son fijos porque se generan en función del tiempo y no específicamente por el paso del tiempo y no por la producción o el volumen. Su denominación proviene de su carácter constante y de su independencia respecto al comportamiento del volumen. Como les decía, se mantienen fijos aunque el volumen cambie. Bueno, también por esa razón se lo denomina costos fijos o costos de estructura. Algunos ejemplos: personal administrativo, amortizaciones, gastos financieros, etc. ¿Sí? Bien, aquí podemos mostrar una representación gráfica. Ya lo hicimos con un caso más sencillo en el anterior PowerPoint que les pasé, y era un PowerPoint. Ahora les voy a dar este material y quiero que ustedes puedan ver este tipo de gráfico, ¿sí? Acá lo que estoy viendo es que en realidad, más allá de las unidades, que estaría en el eje de abajo, creo que deben ver mi mouse actuando sobre la pantalla, 5.000 unidades, 10.000 unidades, 15.000 unidades, el costo fijo se mantiene en 1.000.000 de pesos, ¿sí? Fíjense que este es el eje de los pesos, 1.000.000 de pesos se mantiene fijo, inalterable. Por esa razón lo llamamos costo fijo, y así es su representación, tal como lo presenta el gráfico 1. Bueno, ahora vamos a costos variables. Cuando hablamos de los costos variables, son aquellos que aumentan o disminuyen de acuerdo al nivel de actividad o de acuerdo al volumen de actividad. Entonces, la materia prima directa, por ejemplo, es un costo variable, así como las mercaderías, etc. Los costos variables tienen diferentes características. Si un centro no opera durante un mes, no va a recibir cargas en concepto de costos variables, y tiene una relación volumen-costo: a mayor producción, mayor costo variable. Entonces, acá aparece un ejemplo del costo variable, y hace una representación también del costo variable unitario, que en un ratito lo vamos a ver, por eso no me detengo allí. Bien, acá les muestro los costos, el gráfico de los costos variables, hace una representación, eje vertical los pesos, 400.000, 800.000, 1.200.000, y acá son las unidades. A 5.000 unidades tenemos 400.000 pesos de costos variables, a 10.000 unidades 800.000 pesos de costos variables, y así sucesivamente. Por lo tanto, me muestra esta variación en el costo variable de acuerdo a cuando se modifican las cantidades producidas. Bueno, los costos mixtos son aquellos que les expliqué en la presentación anterior, que son los semifijos o los semivariables, que tienen que ver con algunos costos específicos que tienen como un poquito de cada uno de los componentes. Pero a los fines de este trabajo vamos a considerar solo los fijos y variables. Bueno, ¿cómo se representan los costos totales? Por supuesto, son la suma de los costos fijos con los costos variables. Los costos fijos y variables, la suma de los costos fijos y variables son denominados costos fijos, costos totales, perdón, y esto es la suma que, si utilizáramos la categoría de semifijos o semivariables o mixtos, también lo sumaríamos a esta ecuación. En este caso, el costo fijo total más el costo variable total nos da el costo total. La representación gráfica que se presenta en este gráfico 3 nos muestra entonces que el costo fijo, el valor del costo fijo va a ser mi base de la cual comienza el gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ese costo fijo
a ese costo fijo que seguramente tengo, porque es el costo de operación, el costo de estructura, le voy a ir sumando los costos variables que voy teniendo por el nivel de productividad. Por lo tanto, por eso, en este gráfico ustedes ven que el costo, el $1.000.000, está representado como la primer recta en el gráfico. A partir de allí nacen los costos variables. 400.000, como veíamos en la otra, en el otro gráfico, entonces va a ser 1.400.000 pesos para 5.000 unidades. Necesito el millón de costos fijos más los 400.000 de los variables que vimos en el gráfico 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, ahora, yo estoy presentando todo esto porque quiero llegar al concepto de contribución marginal, por lo tanto, quiero repasar cosas que ya vimos. Ventas, no los vimos, seguramente los vieron en otras materias, pero es necesario para poder llegar a este concepto que les quiero explicar. Bueno, las ventas, ¿cómo se representan y cómo se calcula el ingreso por ventas? Por supuesto que multiplicando las cantidades de ventas vendidas por sus precios. Entonces, estoy pensando en que para presentar una venta, tengo que pensar en la sumatoria del precio y la cantidad, un precio X o Y y la cantidad X o Y. Para el caso de un solo producto y un precio invariable, la venta es igual al precio por cantidad. Pero dado que son muchas unidades, estoy hablando de una sumatoria del precio y la cantidad de cada uno de los productos que vendo, por eso se representa en esta gráfica. La ecuación es de primer grado, P es constante y Q es variable, el precio es constante y Q es variable, y su representación es el de una recta, en una línea recta dependiente. Por ejemplo, en este caso las ventas están aumentando. O sea, me representa un gráfico que tiene un precio de 250 pesos por unidad, entonces hago 5.000 por 250 pesos por unidad y me va a dar el primero de los puntos, y así sucesivamente. Bien, ¿cómo represento el punto de equilibrio? Por supuesto que si superpongo los gráficos 3 y 4, que me hablaban de las ventas y me hablaban de los costos totales, recordemos, voy a representar esos dos gráficos en el mismo eje, y me va a mostrar un punto, gráficamente, un punto de equilibrio que sería el punto en donde las rectas se encuentran, las curvas se encuentran. Ese punto es el denominado punto de equilibrio y también es el punto en donde la empresa comenzaría a ganar. O sea, por debajo de ese punto de equilibrio estaría en pérdida porque no logra absorber los costos de fabricación, y a partir de ese punto comienza a tener utilidad. Y eso es lo que nos muestra el gráfico 5. A este punto, denominado por las rectas costo total y venta, se lo denomina punto de equilibrio, PE, pues en el mismo se equilibran ingresos y costos. En el punto de equilibrio entonces tenemos ventas es igual a costo total, ventas es igual a costo fijo más costo variable. Si las ventas son mayores que las del punto de equilibrio, hacia su derecha, como les decía, se presentan utilidades, mientras que si son menores, hacia la izquierda o hacia abajo, no se generan unidades y es la zona de pérdidas. El cruce de las líneas representa las ventas y los costos fijos, se denomina punto de cierre, e indica que la compañía perdería menos pesos cerrando sus puertas, ya que no tendría que soportar los costos fijos, ¿sí? Bien. Punto de cierre, ¿sí? Bien. Ahora, cuando pienso en la utilidad, cuando quiero saber cuál es la utilidad que tiene la compañía, la empresa, el negocio, la actividad, voy a estar calculándolo a partir de la diferencia entre los ingresos y los costos totales. Habrá pérdidas cuando los costos superen los ingresos, por supuesto, y estaría en el punto de la gráfica que hablábamos. Como consecuencia de la generación de utilidades, se deberán abonar ciertos impuestos, con lo que la utilidad se reduce, como se puede visualizar en el siguiente cuadro. O sea, tengo una utilidad, después de ver las ventas y los costos fijos, y los costos, perdón, y tengo todo esto, lo que significa, en este gráfico 6, es que todo lo que marqué no es utilidad, sino que hay una parte que corresponde al pago de impuestos. Por lo tanto, la utilidad neta es la diferencia entre esa utilidad que me quedaba inicialmente menos los impuestos que tengo que pagar por la actividad. Eso es lo que represento en el gráfico 6. La utilidad neta, entonces, la podemos graficar como utilidad neta es igual a utilidad menos impuestos. Y acá llego al punto que les quiero explicar hoy, que es la contribución marginal.
La contribución marginal, y acá yo tengo otro gráfico para explicarles, después vamos a este, que nos muestra en realidad la contribución marginal de una manera más compleja. Déjenme ver, de dejar de compartir pantalla para compartir otro de las presentaciones que tengo, que también les voy a mandar. Nos habla sobre que, espérenme un minutito, que vamos a agrandar en vista este PowerPoint, este gráfico, vista al 100%. Bien, y acá nos plantea parte del punto de equilibrio, como vimos recién, y luego vamos a hablar de la contribución marginal. ¿Qué es la contribución marginal? Es la diferencia entre el precio de venta de la unidad, o sea, del producto, y los costos variables incurridos para producirlo. Y se va a expresar en esta relación. Contribución marginal por unidad, unidad se refiere al producto, es igual al precio de venta menos el costo variable unitario. Y acá me permite, con esta idea de contribución marginal, me permite llegar a un punto de equilibrio que llamamos punto de equilibrio operativo, que me va a mostrar cuántas unidades físicas necesito para poder producir, para poder tener utilidades. Entonces, el punto de equilibrio operativo en unidades físicas representa la cantidad de unidades físicas que es necesario producir y vender a fin de alcanzar el nivel de operación de la empresa sin utilidades ni pérdidas. Esta relación se expresa por la siguiente ecuación. Punto de equilibrio operativo en unidades físicas, le decimos PO, punto de equilibrio operativo, PO, costo fijo sobre contribución marginal por unidad. O sea que primero saco la contribución marginal, que sería esta ecuación, y luego lo divido por sus costos fijos. Después también puedo pensarlo en términos monetarios, punto de equilibrio operativo en unidades monetarias. Y este resulta de multiplicar el punto de equilibrio operativo en unidades físicas por el precio de venta unitario. Esto es punto de equilibrio operativo en unidades físicas por el precio de venta unitario. Una vez expuestos estos conceptos, vamos a poder aplicar el punto de equilibrio operativo para presentar para qué se utiliza, ¿no? Para que lo puedan ver en un ejemplo. Entonces, se determina que un par de zapatillas se vende a 5 pesos. Los costos variables por cada unidad son de 4 pesos. El resultado obtenido del cociente entre los costos variables totales y el número de unidades producidas en el periodo de un año es 476.000 dividido 119.000, me da 4 pesos por par, ¿sí? Esto es esos 4 pesos de los costos que les planteaba. Según lo indicado anteriormente, independientemente del volumen de unidades producidas para la operación de la empresa, los costos fijos se van a mantener en un nivel de 6.000. Entonces, determinación de la contribución marginal. Pongo precio de venta unitario, que dije que era 5 pesos, menos costo variable unitario, que vi que era 4 pesos el par, me da 1 peso de contribución marginal. Segundo punto, calculo el punto de equilibrio operativo en unidades físicas. Costos fijos del periodo, me había dicho el enunciado que era de 6.000, ¿sí? Aquí lo veo. Los 4 pesos estaban acá y los 5 pesos estaban acá. Acá muestra cómo llega a los 4 pesos, porque es un ejemplo que yo no les puse acá, que mostraba costos fijos, costos variables. Creo que lo tienen en el PowerPoint. Sale de ahí, de las zapatillas del PowerPoint, pero no importa, porque lo importante es ver los datos que me da aquí, ¿sí? El par de zapatillas se vende a 5 pesos y los costos variables son 4 pesos. Bien. Venta, precio de venta unitario 5, costo variable unitario 4, 1 peso de contribución marginal. Si calculo los costos fijos del periodo, son 6.000 dividido la contribución marginal, 1 me da 6.000 unidades. Punto de equilibrio operativo en unidades monetarias es el punto operativo de unidades físicas, 6.000, por el precio de venta unitario, que era 5, me da 30.000, ¿sí? Entonces, sé que tengo que producir al menos 6.000 unidades, venderlas al menos a 30.000 pesos para que pueda ser rentable. A partir de allí es rentable mi operación, ¿sí? Esto es el ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo que era un poquito más complejo que les decía. Vamos ahora de nuevo al primer punto, ¿sí? Bien, en este punto lo que nos expresa el material que les
que les estoy mostrando. Primero me muestra cómo saco el costo fijo unitario. El costo fijo unitario son los costos fijos totales dividido la cantidad, y lo presenta en un gráfico. El costo variable unitario es el costo variable total dividido la cantidad, y el costo total unitario es el costo total dividido la cantidad, que es igual a costo fijo, costo variable, más costo variable dividido la cantidad, ¿sí? Bueno, y acá hace una expresión de los costos unitarios. ¿Sí? El análisis del punto de equilibrio es de utilidad para estudiar las relaciones entre el costo, volumen, beneficios de una empresa, con el objeto de determinar los ingresos que se deben alcanzar para llegar a una situación en la que no existan al menos ni beneficios ni pérdidas, sabiendo que en ese punto, hacia arriba, siempre voy a tener una utilidad. ¿Sí? Bien, este sería el segundo de los puntos. Bueno, hoy ese es el tema. Yo les voy a subir estos dos Word, que son un material, uno que me habían dado a mí en la universidad hace mucho tiempo, este que está aquí, el otro es un material que hice yo para ustedes, y el otro es un material teórico que también habla de la contribución marginal, que tienen que leer las páginas que les indico ahí, solo esas páginas, porque es un PDF que encontré, que me gusta mucho cómo lo explica, y solo van a leer las páginas que les indico, ¿sí? Eso sería